tipos de aliantes que hay, los tipos de acero. Y nos faltaría ver la otra parte que serían las fundiciones que también se utilizan, ¿no? En ingeniería, en todo tipo de ingenierías. Este, Básicamente sirven para colada, o sea, para fundirlos, ¿no? Para comprar bloques, fundirlos en alguna planta y el material líquido ponerlo en moldes y en los moldes obtener las piezas, como habíamos mostrado algunas veces. Este, Justamente esto se puede hacer porque la fundición está ahí cerca del eutéctico, o sea que funde a una temperatura relativamente baja y con un método no muy complejo, un taller puede fundir ese material y lo puede pasar al estado líquido para hacer un moldeo. Esa es justamente la aplicación de las fundiciones. Eh, o sea que si vemos el diagrama de hierro-carbono, las fundiciones eh, son a partir del 1,7% de carbono, dejan de ser aceros y ya son fundiciones. Eh, en el medio del el área esa de las fundiciones está el eutéctico, precisamente. Cuanto más cerca del eutéctico está la fundición, este, a menos temperatura funde, ¿no es cierto? Bueno, obviamente las fundiciones, por lo que habíamos hablado en el diagrama de hierro-carbono, tienen una composición de perlita más cementita, pero con una alta cantidad de cementita, ¿no? Porque están más cerca del el límite de 6,6 del diagrama hierro-carbono. Las fundiciones en realidad tienen hierro y carbono, pero también tienen silicio, algo de manganeso, fósforo y azufre. En general no se le ponen demasiados aliantes como el acero, donde vimos que hay infinidad de aliantes importantes. Eh, en general son hierro-carbono con mucho carbono y tienen algo de impureza de fósforo y azufre. No es tan delicado el tema de las impurezas en las fundiciones y generalmente tienen una cantidad alta de manganeso. Entonces, para poder entrar en el diagrama de hierro-carbono, teniendo en cuenta que la fundición no es puramente hierro-carbono como sería el diagrama, que es ideal, este, como el diagrama para la aleación de hierro-carbono con manganeso tiene un pequeño corrimiento. Eh, Cuando trabajamos en fundiciones, calculamos el porcentaje de carbono para entrar en el diagrama de hierro-carbono como el carbono equivalente, que sería el porcentaje de carbono real más el de manganeso sobre 6. Bueno, cuando estamos en el área de las fundiciones, obviamente al haber mucho carbono, eh, el carbono puede presentarse de dos formas. Esto no pasa en el acero, pasa en las fundiciones. Puede presentarse combinado, como esperaríamos que se presente con todo lo que hablamos del diagrama de hierro-carbono, ¿no? Como perlita más cementita, como pasa en los aceros que siempre aparece combinado, o podría, por la cantidad muy alta de carbono que hay, aparecer en forma de grafito, o sea, aparecen láminas o depósitos entre los granos de fundición de grafito, o sea, aparecen granos de grafito. Puede aparecer o no puede aparecer, ahora vamos a ver en función de qué. Eh, el carbono total que hay en una fundición es la cantidad de carbono que está combinado con el hierro, formando la matriz de los granos.
y el carbono que está suelto, que es el carbono libre, que directamente es grafito como la mina de lápiz, digamos, es carbono puro. Eh, Eso me daría la suma del carbono combinado con el grafito, el carbono total. El grafito este se forma de dos maneras. Se separa en el momento de la solidificación, o sea, cuando va enfriando este, el, el arrabio en este caso, se va separando el carbono o se puede descomponer por una reacción química de la cementita, que es hierro 3 carbono, y entonces puede aparecer hierro y el carbono liberarse y aparecer como grafito. Y se presentan distintos tamaños y distribuciones, y las normas ya me dicen según lo que yo veo al microscopio en una metalografía, que, qué tipo de distribución y qué tipo de tamaño es en cada caso. Acá tenemos este, el corrimiento que hay del diagrama hierro-carbono con sus temperaturas, o sea, es suficiente con que conozcamos el diagrama hierro-carbono normal. Al haber manganeso y silicio en las fundiciones hay un corrimiento del diagrama. Por eso se dice que hay un diagrama metaestable, que sería el que ya conocemos, y un diagrama estable, que están acá los dos señalados, como ven, están una línea de puntos. No hay mucha diferencia, bueno, hay algunas pequeñas variaciones en las temperaturas y los porcentajes de carbono donde se dan los puntos, pero más o menos estamos hablando de lo mismo, ¿no? Obviamente, entonces, de acá de 1,7 en adelante hasta 6,67 de carbono, como ven acá abajo en el eje del porcentaje de carbono, son fundiciones. ¿M? Hasta 1,7 son los aceros, que es todo lo que venimos hablando en las últimas clases. Las fundiciones obviamente tienen menos aplicación que todos los aceros, por eso no la vemos tampoco en tanto detalle, ni tampoco hay tantas especificaciones, tantos tipos o tantas definiciones de composiciones químicas como pasa en los aceros, que como vimos en las clases anteriores hay un montón de posibles aceros y distintas aleaciones distintos porcentajes de carbono, digamos, como la fundición es algo más rudimentario. Eh, bueno, por lo tanto, como puede haber carbono libre en forma de grafito, o podría ser que todo el carbono esté combinado, después vamos a ver un poquito de vuelta qué variables intervienen para que el carbono esté todo combinado o se libere parte del carbono y quede grafito. En el caso de que se libere algo de carbono y yo tenga los microconstituyentes del metal más grafito, decimos que tenemos fundición gris. Si nosotros la vemos cuando se rompe, la fractura me va a aparecer de color gris. Y si la pulimos también va a ser de color gris. ¿M? Obviamente porque tiene eh, como si fueran granitos entre los granos de metal de carbono que es negro. Entonces da un aspecto gris. Si todo el carbono estuviera combinado y no se formó grafito, ¿no? Decimos que tenemos fundición blanca. O sea, la misma composición química con el mismo porcentaje de carbono, según el proceso de solidificación, puede terminar siendo fundición blanca o fundición gris. ¿M? Eh, bueno, y acá nos está diciendo que tienen que ver con el diagrama estable y el metaestable, que son los que vimos recién, en cuanto a diagramas hierro-carbono. Eh, bueno, y acá viene algo que es importante. Las fundiciones en realidad son muy frágiles.
que eso lo habíamos hablado, ¿no? Justamente una de las propiedades de las fundiciones es que es muy frágil. Eh, Tanto la gris como la blanca. La blanca es muy frágil porque es muy dura, obviamente porque tiene mucha cementita, es muy dura, y es muy frágil. Y la gris es frágil porque contiene carbono y es muy fácil de fracturar. Pero también tiene la ventaja que es fácil de mecanizar. O sea, si tengo algo de fundición gris y yo después le paso herramientas de corte, va a ser menos la energía que voy a consumir para poder cortar fundición gris o arrancar viruta en fundición gris que en blanca. Eh, pero bueno, esas dos serían las fundiciones primarias. Serían lo que saldrían directamente de la colada de fundición. Pero como son muy frágiles, existen alternativas artificiales que pueden transformar esas fundiciones en otro tipo de fundiciones que tienen mejores propiedades. O sea, podríamos decir que la fundición gris y la blanca tienen 0% de alargamiento de rotura. ¿Se acuerdan que hablamos que el alargamiento nos da una idea de la ductilidad? O sea que sería cuando yo hago un ensayo de tracción, estiro la probeta, veo las cargas que va tomando y en el momento que se rompe, si mido la deformación plástica que tiene, o sea, cuánto se alargó de manera permanente, el porcentaje que se alargó, ese es el alargamiento de rotura. Bueno, como son muy frágiles, las fundiciones primarias, la blanca y la gris, tienen un alargamiento de roturas prácticamente cero, o sea, tienen un comportamiento elástico, pero no tienen comportamiento plástico, o sea, una vez que alcanzan su límite elástico, no se deforman plásticamente, se rompen. ¿Mm? Bueno, eso en realidad las limita en cuanto a las aplicaciones que tienen, porque normalmente, como hablamos, necesito cierta ductilidad en los materiales. Entonces, de maneras artificiales puedo lograr unas fundiciones de mejores propiedades que pueden alcanzar un 15% de alargamiento, de rotura. ¿Mm? O sea, en tener una ductilidad no muy alta, pero eh, ser más dúctiles que las fundiciones primarias. Entonces, eh, aparecerían ahí las fundiciones que llamamos fundición nodular y la fundición maleable. La fundición nodular se obtiene desde la fundición gris, o sea, si se me está produciendo fundición gris en la colada, este, mediante algún procedimiento que no vamos a entrar mucho en detalle, en la solidificación puedo obtener lo que se llama fundición nodular, que es una fundición nodular, una fundición donde lo que logré es que en lugar de estar el grafito en láminas, como está en la fundición gris, pase a tener forma más de pelotitas, ¿no? Eso hace que la fundición sea más dúctil, ¿no? Que tenga ese 15% de ductilidad. Este, Simplemente porque el grafito no está, digamos, interrumpiendo tanto el contacto entre los granos, ¿no? En vez de estar en láminas que de alguna manera separan los granos, se acumula más en esferas, ¿no? Entre los granos también, pero digamos no es tan grave lo que provocan en cuanto a fragilidad. Bueno, y la fundición blanca también tiene un tratamiento que sería una especie de tratamiento térmico que se deja solidificar la fundición blanca y en estado sólido se la somete a un tratamiento y con eso se obtiene lo que llamamos fundición maleable, que también se genera que el grafito en lugar de estar, este, mejor dicho, en el caso de la fundición blanca no hay grafito. Bueno, mediante ese proceso en vía sólido sobre la fundición blanca,
Hago que se produzca grafito, pero en una forma también que no es laminar, sino es acumulaciones o islas de grafito, y eso las hace justamente más dúctiles. A esas fundiciones le llamamos fundiciones maleables. ¿Mm? Bueno, y a partir de ahí lo podemos aliar con alguna cosita más cuando las procesemos, con lo que obtenemos fundiciones nodulares o fundiciones maleables aliadas. ¿Mm? O sea, la fundición nodular aparece a partir de la fundición gris, haciendo un tratamiento cuando se está solidificando en estado líquido, y la fundición maleable se obtiene eh, de la fundición blanca, haciendo un tratamiento de la fundición blanca posterior a la solidificación. Esta fundición nodular y maleable le llamamos fundiciones secundarias. Obviamente tienen mejores propiedades que las primarias. Bueno, acá hace un poco referencia a lo que son los términos químicos de estas transformaciones, pero y de cada una de estas fundiciones, pero no vamos a entrar demasiado en eso. Eh, Acá tenemos, esto es importante, la influencia que tienen los elementos que componen la fundición. Eh, Hierro y carbono, ya sabemos que tienen. Vamos a ver los otros cuatro elementos que suelen tener las fundiciones, que ya habíamos hablado, que eran el silicio, manganeso, fósforo y azufre. El silicio es el más importante, después el carbono. eh, y si hay mucho silicio, eso favorece la descomposición de la cementita en ferrita y grafito. O sea, es la que produce que la fundición sea gris. Si tengo más silicio, es más probable que tenga fundición gris. ¿Mm? El manganeso, al revés, dificulta esa descomposición, y si tengo mucho manganeso, tiendo a tener una fundición blanca. ¿Mm? El fósforo también es grafitizante, o sea, tiende a formarme, si tengo mucho fósforo, a tener fundición gris, este, pero en tenores más elevados es estabilizador de la cementita, o sea, si la cantidad de fósforo es muy elevada, tiene el efecto contrario. ¿M? Bueno, el azufre influye en el tipo de grafitización, forma sulfuros de hierro adentro de la fundición, eh, que lo hace más sensible a las consecuencias del enfriamiento rápido, o sea, puede traer problemas en cuanto a que lo pueda llegar a enfriar demasiado rápido y se vuelva muy frágil. Eh, Tiende a haber menos azufre cuando tengo mucho manganeso. Bueno, que la fundición primaria sea blanca o sea gris va a depender de algunos factores. Eh, en general, de que tenga esos elementos que favorecen tener fundición gris o que desfavorecen tener fundición gris, como son el silicio y el manganeso. O sea, tiene que ver con la presencia de esos elementos químicos, pero también tiene que ver con la velocidad de enfriamiento. Una velocidad de enfriamiento rápido tiende a generarme fundición blanca, y una velocidad de enfriamiento lenta generalmente tiende más a que después se obtenga una fundición gris. ¿Y de qué depende la velocidad de enfriamiento? Del material del molde. El molde puede ser de arena, de tierra, puede ser eh, mm, por método de la cera perdida, puede ser metálico. Si es metálico, obviamente la velocidad de enfriamiento es más rápida. Entonces, eh,
La velocidad de enfriamiento depende del material del molde y del espesor de la pieza. Si las piezas eh, tienen poco espesor, se enfrían más rápido. Entonces es más probable que se forme fundición blanca. ¿Sí? Siempre hablando de la misma cantidad de carbono. O sea, en los moldes de arena el enfriamiento es lento y se favorece que aparezca grafito y por lo tanto haya fundición gris. En los metálicos el enfriamiento es más rápido y tiende a tener fundición blanca. Eh, bueno, y en función de esa diferencia de velocidad de enfriamiento, eh, podría llegar a pasar que cada región de una misma pieza pueda llegar a tener una estructura diferente, como vamos a ver en este gráfico. Imagínense que este, tenemos un molde donde vamos a tirar, digamos, donde les marco acá con la flechita. Ya les había hablado más o menos de cómo se hace un molde para fundición. Por acá nosotros estaríamos tirando el material en estado líquido y se va a ir solidificando dentro del molde y para obtener una pieza que tiene esta forma, digamos, una especie de cuatro escalones de 3, 6, 12 y 24 milímetros. Eh, y supongamos que tiene una composición química de 3,25 de carbono, 1,75 de silicio, 0,5 de fósforo y 0,045 de azufre. El molde es de arena. Bueno, en este caso particular, es un ejemplo. ¿Qué va a pasar? La parte de 3 milímetros, la parte más de menos espesor, que se enfría más rápido, o sea, todo está en el mismo molde, pero el menor espesor enfría más rápido. O sea, acá en la velocidad de enfriamiento actúa el material del molde y el espesor del material. Bueno, en los 3 milímetros aparece fundición blanca y en los 24 aparece fundición gris. Y en el medio, en los otros dos escalones, aparece una combinación de las dos fundiciones. Este, lo cual significa que una misma pieza en un mismo molde puede llegar a estar compuesto por fundición blanca y gris a la vez. ¿M? Son casos muy particulares, no es lo que pasa normalmente, pero eh, digamos, esto sirve para tener una idea de que el enfriamiento rápido tiende a hacer que la fundición me salga blanca y el lento a que me salga gris. Bueno, esto en realidad lo que demuestra es que eh, el silicio tiene que ver con la tendencia a que tenga fundición gris o fundición blanca. Porque ya vimos que el silicio y el manganeso son grafitizantes o antigrafitizantes. Eh, en esto no sé si necesitamos entrar. eh, bueno, en realidad esto es lo que nos está dando, sí, es interesante que lo vean. Va a ser más interesante el próximo dibujo, pero acá se está dando una relación entre la dureza Brinell y la resistencia del material. ¿Se acuerdan? La resistencia que era la tensión que soporta el material. Este, en realidad, la relación de la dureza y la resistencia sigue más o menos esta curva. Eh, una fundición blanca suele ser dura y frágil. ¿Por qué? Porque la dureza me está dando valores de dureza altos, este, y frágil porque la resistencia es baja. La fundición atruchada y la fundición perlítica, estas que están en el medio, este, son las que aparecen, las que pueden aparecer
que no son ni blanca, ni gris, ni nodular, ni maleable, que son las primarias y secundarias, son unas intermedias, bueno, que también pueden llegar a aparecer, no tienen tanta relevancia técnica, pero bueno, este tipo de fundiciones por ahí presentan mayor resistencia y menos dureza, bueno, y así está, digamos, para todas las fundiciones, la relación entre valores de resistencia y de dureza. Esto es lo que más me interesa que se comprenda, que tiene que ver con todo lo que venimos hablando, pero acá, digamos, queda mucho más explícito. Eh, Fíjense, acá estamos hablando de acero, cuando lo meto en un molde como si fuera fundición, cómo me queda la estructura, la fundición esferoidal, la fundición maleable y la fundición gris. El acero moldeado tendría más o menos la misma constitución que la fundición blanca. ¿M? O sea que para fundición blanca también podemos tomar el ejemplo este de la segunda columna. ¿Cómo se vería al microscopio? Este, bueno, directamente como los granos de perlita y cementita que se espera que tenga. ¿Cómo aparece la fundición gris en el otro extremo? Como los mismos granos, pero con inserciones de grafito suelto, de carbono libre. ¿M? Las fundiciones maleable y esferoidal que se obtienen con métodos artificiales tienen esta forma. La esferoidal directamente son como esferas de grafito, fíjense cómo se deposita el grafito, y la maleable tiene este tipo de islas un poco más irregulares, pero también son acumulaciones y no son láminas que de pronto están separándome los granos uno del otro y me la vuelven frágil. Entonces, en términos esquemáticos, que sería acá lo que se ve en la segunda fila, están las mismas que en la primera fila, están como lo que sería la vista al microscopio. Este, en el caso de la fundición blanca, podemos decir que es algo relativamente continuo, no hay grafito. En la esferoidal, el grafito estaría puesto de esta forma. En la maleable, podemos decir que son islas o nubes de grafito, y en la gris son directamente láminas. Y lo interesante es cómo eso después influye en las propiedades mecánicas. Fíjense que lo que estamos poniendo en la última fila son las líneas de tensión. Cuando yo someto al material a una tensión, una fundición blanca es un continuo, por lo tanto las líneas de tensión son todas paralelas, son todas iguales, ninguna se ve alterada. En cambio, en la fundición gris, las líneas se ven muy alteradas. ¿Por qué? Porque tengo muchos lugares donde las líneas se cortan, porque tengo un montón de agujas o de láminas de fundición gris, perdón, de grafito en la fundición gris, que hacen que esas líneas de fuerza o líneas de tensión se corten por todos lados. Por lo tanto, la sección, digamos, efectiva del material disminuye. En los casos intermedios, o sea, en la fundición esferoidal y en la maleable, tenemos más utilidad. ¿Por qué? Porque fíjense que las líneas de fuerza no se cortan tanto, o las líneas de tensión no se cortan tanto, o sea, se cortan en menos puntos porque está mejor distribuido el grafito, tanto en la esferoidal como en la maleable. ¿M? Eh, ¿Quedaría claro hasta ahora?
Ya, Sí, sí, profe. ¿no? Bueno, entonces ya conocemos los tipos de fundiciones que hay, las primarias, de qué depende que se forme grafito o no. Eso me dice que sea fundición blanca o o gris. Después tenemos las posibilidades de mejorar las propiedades de esas fundiciones primarias mediante tratamientos y obtener fundiciones esferoidales y maleables que tienen cierta utilidad. Este, y bueno, y ya sabemos también que la acumulación de grafito tiene que ver con el efecto grafitizante o antigrafitizante que tienen el silicio y el manganeso y con la velocidad de enfriamiento que está dada por el tipo de molde y por los espesores de la pieza que estoy moldeando. Acá nos está hablando del caso de la fundición gris, las líneas de tensión. Obviamente cuando hay, como en el caso de la fundición gris, este tipo de acumulaciones así, casi planares de grafito, cortan la línea de fuerza y es probable que esas acumulaciones después terminen generando fisuras y el material se rompa muy fácil. Justamente por eso decimos que es muy frágil. ¿Mm? Bueno, ahí hay una norma, la norma Sinan-Jazz U582, que clasifican las fundiciones este, por tipo y por tamaño. Esto en realidad estaría clasificando las fundiciones grises, ¿no? Entonces me dice que es fundición número uno, la de mayor tamaño, número dos, la de un tamaño un poquito menor, bueno, hasta la número 6 que es la de acumulaciones de grafito más chiquitas, más pequeñas. Esto en realidad es una carta de comparación, o sea, yo cuando miro al microscopio puedo decir esta fundición por el aspecto es número 6, es número 3. Y después también la clasifica por los tipos. Si es algo así relativamente regular, decimos que es tipo A, si está concentrada de esta forma, es tipo B, si ya tiene más forma de agujas agudas, es tipo C, eh, si se acumula de esta forma, dejando islas de metal, es tipo D, y cuando está así, bandas de grafito, es tipo E. ¿M? Sería la clasificación que le da la norma. ¿No? Yo para saber qué número y qué tipo es una fundición tendría que mirarla al microscopio, obviamente. Tendría que hacer metalografía. Bueno, una de las aplicaciones fundamentales de la fundición es los cuerpos de máquinas, herramientas, sobre todo. Digamos, un torno, una fresadora, cualquier tipo de máquina herramienta, una sierra mecánica, van a ver que normalmente el cuerpo es de fundición. ¿Por qué? Porque yo el cuerpo de la máquina, eh, si bien la fundición no tiene mucha resistencia, yo el cuerpo lo puedo sobredimensionar, o sea, lo puedo hacer bastante robusto y como cuanto más pesado es el cuerpo, mejor. Ahí no tengo problemas de peso ni de volumen. Entonces ahí puedo aprovechar la fundición. Este, porque no tengo limitaciones de espacio ni de peso. Entonces yo puedo usarla para los cuerpos de los tornos o de cualquier tipo de máquina, herramientas. Lo mismo pasa con las morsas, con varios tipos de máquinas. Este, Justamente porque los cuerpos de esos pueden ser grandes. ¿M? No necesito un material de mucha resistencia para que no sea muy grande el volumen, pues el volumen no me molesta para nada, entonces puedo usar fundición. Eh, y estoy aprovechando una propiedad importante que tienen las fundiciones, que es la atenuación de las vibraciones. O sea, una propiedad es que
eh, digamos, si yo hago vibrar el material, según el material que sea, ese material queda vibrando más tiempo o menos. En algunos casos directamente no vibra. Entonces, si yo voy a hacer una campana, ¿de qué la hago? De bronce, que es el material que menor pérdida de amplitud de vibración tiene. O sea, yo lo hago vibrar y por un rato largo el material queda vibrando. Acá estamos viendo, en función de las tensiones, cómo se va perdiendo la amplitud de vibración. Eh, Estamos hablando de que un acero de alto carbono eh, transmite mucho las vibraciones. Un acero de bajo carbono ya transmite menos. Una fundición nodular, menos. Por ejemplo, la pendiente cambia. Una fundición gris de clase 50 ya atenúa más. Y una fundición gris de clase 30 atenúan más todavía. Entonces, yo hago un cuerpo de una máquina, el cuerpo va a salir bastante robusto porque no tiene mucha resistencia, eh, de cualquier manera no soporta muchas tensiones, no soporta impacto. Lo puedo hacer de fundición y aprovecho esta propiedad que es que atenúa las vibraciones. Imagínense que si un torno lo hago de acero de alto carbono, el cuerpo del torno, cuando el torno trabaja, transmite al piso unas vibraciones enormes, toda la máquina prácticamente camina. ¿M? Todos los tornos estarían caminando por el taller de las vibraciones que transmitirían al piso. Eh, por eso es que justamente en esas aplicaciones se usan fundiciones grises. ¿M? Son las que mejor atenúan las vibraciones. Acá vemos más o menos qué es lo que pasaría, ¿no? Un acero, digamos, si yo lo excito con una vibración, a lo largo del tiempo la vibración va bajando, obviamente siempre va bajando, se va frenando, pero en el acero dura bastante. En la fundición nodular ya dura bastante menos, y en la fundición gris es en la que dura menos de todas, ¿no? O sea, es la que tiene mayor capacidad de atenuar las vibraciones. Es una aplicación importante para las fundiciones. Otra propiedad, no solo que atenúa las vibraciones, es que trabaja bien a la compresión. O sea, trabaja mejor a la compresión que a la tracción, a diferencia de los aceros que trabajan más o menos igual en las dos condiciones. Las fundiciones soportan bien la compresión. Entonces, bueno, justamente los cuerpos de las máquinas que hablábamos soportan muchas compresiones y ahí la fundición me es bastante útil. ¿M? Entonces, soporta la compresión muy bien, como pasa con el cemento, el concreto, este, y a su vez atenúa las vibraciones. Acá lo que está mostrando es que, bueno, si yo agarro una barra la fijo a una pared, pongámosle, que es lo que está dibujado acá, la separo, le separo la punta a una distancia, la suelto, en la fundición gris, esta distancia va a ir bajando con el tiempo muy rápidamente. Si fuera de acero, iría más despacito, le llevaría más tiempo volver a la posición original, a la barra, y si fuera una aleación de aluminio, tardaría más todavía, ¿no? Y tendría, digamos, oscilaciones más grandes. Eh, y bueno, ni hablar si fuera de bronce, ¿m? Por eso decíamos que las campanas se hacen de bronce, que es el que menos atenúa, entonces esto quedaría vibrando un tiempo demasiado largo. Entonces, bueno, esa atenuación de las vibraciones es una propiedad de las fundiciones que es muy importante y se aprovecha. Bueno, y lo que vamos a ver acá es las propiedades mecánicas como las vimos para los aceros. ¿Se acuerdan que los aceros tenían nombres? Bueno, podríamos decir que había un acero 1010, 1020,
4110, 4120, 6110, 6150. ¿Se acuerdan la nomenclatura que vimos la clase pasada? Bueno, las fundiciones también tienen nombres, no hay tanta variedad, ¿m? Tampoco hay tantas posibilidades de aleaciones como hay en el acero, no hay tanta variedad, hay algunas fundiciones típicas, o sea, la tabla es mucho más reducida, hay menos para elegir, pero hay diversas aleaciones a las que se le llama, por ejemplo, a STM 20, 25, 30, 35, y como pasaba con los aceros, nos da esta tabla las tensiones que soporta, la carga de ruptura de la flexión, la dureza, y todo esto está contemplado en la norma ASTM A4864. Eh, Como ven, a medida que aumenta este valor, este número en la aleación, van aumentando la resistencia que tienen. Bueno, otra clasificación es la INAM, que más o menos pasa lo mismo, y otra es la clasificación de la DIN, que le da también otros nombres, este, y que también, digamos, a medida que aumenta el número, aumenta la resistencia. Eh, Como en el caso de los aceros, digamos, yo para dimensionar algo necesito saber cuál es su resistencia para ponerla en mis cálculos. Bueno, y tengo tablas donde yo digo, bueno, si selecciono tal material, su resistencia está, ya la conozco y a partir de ahí hago los cálculos para sacar las dimensiones. Pero bueno, esta tabla es específica de las fundiciones. Bueno, y acá esto se lo voy a dejar. Chao, hasta luego. Se lo voy a dejar para que lo vean tranquilos. Vamos a repasar un poquito nomás. Este, Según la ASTM 48, A48, que es lo que vimos recién, eh, se clasifican como clases 20, 30, 40. Y acá me está diciendo, así como en la tabla anterior me decía, cada una de estas clases de fundición, eh, las propiedades mecánicas que tenía, acá me dice las aplicaciones, o sea, la clase 20 y 25 para piezas livianas, espesores más delgados, las 30, 30 y 35 para piezas de maquinaria normal, con componentes de conducción de agua, compresores livianos, partes de automotores, ya las 40 y 45 para máquinas herramientas, ahí es donde yo le decía que se usan para los cuerpos de las máquinas herramientas, este, serían este tipo de fundiciones. También se usan engranajes medianos, bloques de motor. ¿M? Vieron que los bloques de motor pueden ser de fundición. Ahora existen bloques de motor de fundición de aluminio, pero los tradicionales son fundición. Bueno, serían este tipo de fundiciones, las clases 40 y 45, este, que permiten hacer bloques de motor. Y ya las clases 50 y 60 son mucho más duras, ¿eh? Con esas puedo hacer cigüeñales, puedo hacer matrices, ¿m? Tienen mucha más resistencia y más dureza. Bueno, lo mismo para la clasificación que le da ASTM a 159, 278, 319 y 436, que también me dice las aplicaciones que tendrían esas condiciones. Esto no es conceptual, sino más informativo, ¿no? Como para que uno asocie, eh, bueno, qué tipo de condiciones hay y para qué sirve cada una, ¿no? Cómo se clasifican según las normas y qué aplicaciones tienen, qué propiedades tienen y qué aplicaciones tienen en base a esas mismas propiedades. Bueno, acá también estaríamos hablando de que desde otro punto de vista, las aplicaciones me llevarían a distintas composiciones químicas que, como siempre, para las fundiciones son el carbono, el silicio, el manganeso
el fósforo y el azufre. Entonces me estaría diciendo, según las aplicaciones que quiero usar, más o menos qué composición química este, deberían tener, que en realidad es lo mismo que está en la tabla anterior. En realidad, cuando habla de fundiciones acá, 20, 30, 25, 30, y acá en esta otra también habla de clase 20, 30, 40, lo mismo, está hablando de composiciones químicas. ¿M? Y en esta tabla estamos hablando también de las composiciones químicas, o sea, cada una de esas especificaciones es una composición química. Acá lo estamos viendo netamente, viendo los porcentajes de los componentes. Entonces, podemos decir, según la aplicación, más o menos, los porcentajes de los componentes. ¿M? Por ejemplo, pistones de motor de explosión, 3,35 de carbono, 2,25 de silicio, 0,75 manganeso y poco fósforo y azufre, como siempre. Este, no tan bajos como en los aceros, que digamos tender a eliminarlos, pero sí valores bajos, ¿no? De fósforo y azufre. Como dijimos siempre, el fósforo y el azufre no traen buenas propiedades. Entonces, bueno, según la aplicación son los porcentajes. Este, Fíjense que los porcentajes de carbono son muy altos, están ahí en el orden del eutéctico, por eso son fundiciones, ¿no? O sea, nada que ver con los aceros, donde estábamos hablando que estábamos siempre por debajo del 1%, ¿m? O en general debajo del 1% de carbono. Esas son fundiciones, justamente están a la derecha del diagrama hierro-carbono para los porcentajes de carbono alto y bueno, obviamente todas las fundiciones tienen porcentaje de carbono bien altos. ¿M? Bueno, hola. Todo bien, todo bien. ¿Cómo andan? Bueno, no vamos a entrar demasiado en esto. Simplemente, bueno, como es la fundición gris, es ferrite y grafito. ¿M? Y como dijimos, la fundición gris tiene este tipo de distribución de grafito. Hay fundición gris de matriz perlítica. mm, eh, Hay cementita, perlita y grafito. ¿M? Son los distintos tipos de fundición gris que se pueden presentar. Esto sería otra fundición gris. Como es la fundición gris, siempre tiene los depósitos de grafito en forma de mm, líneas, digamos, ¿no? De depósitos que de alguna manera como que me separan los granos. Fíjense los granos, donde acá estamos viendo perlita, que son las láminas puestas, como veníamos viendo en los aceros también. ¿M? Y estamos viendo las distribuciones del grafito, que es el carbono puro. ¿M? En este caso, con un aumento del 200% se puede ver perfectamente. Bueno, esto es repasar un poco que la fundición blanca este, mm, tiene estas condiciones. Es lo mismo que venimos hablando. Esas serían algunas fotos de fundiciones blancas. Acá no hay grafito, sino que hay perlita en una matriz blanca de cementita. Cementita, ¿m? Y perlita. Y acá lo que estamos diciendo, démosle más bola a lo que es fundiciones este, maleables y nodulares, que son las modificadas que más nos interesan. Eh, lo más importante de
de esta página sería que eh, cuando obtenemos una fundición maleable, tenemos un 15% de alargamiento, que habíamos dicho al principio que las fundiciones blancas y grises tenían 0%. ¿M? Esa es la ventaja de obtener fundiciones secundarias. Lo mismo en las nodulares, aparecían desde la fundición gris, la maleable desde la blanca, la nodular desde la gris, que también con la nodular vamos a tener un 15% de alargamiento frente al 0% que tenía la fundición gris primaria. Y a su vez, bueno, se puede aliar con algunos aliantes, ¿m? Pero no tan, digamos, no tanto, no existen tantas aleaciones como en los aceros. Bueno, después tienen algunas tablas que pueden llegar a ver este tipo de fundiciones, nombres que llevan y las aplicaciones, pero más o menos, más o menos están repitiendo lo que vimos en las tablas anteriores. Son redundantes, digamos. Y acá vemos algunas, esperen que bajo un poquito. Acá vemos algunas imágenes metalográficas. A ver, un segundito, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Acá justamente estamos viendo imágenes metalográficas, como vimos antes para la fundición blanca y la gris, para las nodulares, ¿m? De grafito esferoidal. ¿Sí? Si las vemos al microscopio, vemos que el grafito ya en lugar de estar así en líneas, está en esferas. ¿M? Esto sería un detalle con más aumento de las esferas. Y con eso estaríamos por hoy. La próxima clase por ahí complementamos con algo de fundiciones, y el tema ya más o menos lo tenemos bastante visto. Eh, ¿Alguna pregunta, alguna cosa que quieran acotar? No, profe, por mi parte entendí bien todo. No, Eh, no, por mi parte tampoco, profe. Chao, gracias por todo. Sí, sí. Chao, gracias por todo. Disculpen que acá estoy saludando gente. Este, bueno, venimos bien, a pesar de que estamos trabajando de forma virtual. Esperemos que Joaquín mejore lo más que pueda y lo más rápido que pueda. Después volvemos a lo normal en cuanto él pueda estar acá. En el departamento nos van a bancar un tiempo con esta metodología. Hoy estuve hablando con el secretario. Así que bueno, por hoy los dejo con esto. Ya después vamos a pasar a ver el tema de tratamientos térmicos, que es muy importante. Después vamos a pasar a ver bien en el detalle todos los ensayos, que varias veces hablamos de eso y dijimos que estas propiedades salen de los ensayos, pero lo vamos a ver cómo se hacen en detalle. Vamos a tratar de hacer alguna práctica, ya después eso va a tener que ser presencial más adelante. Y bueno, la vamos llevando. Yo creo que vamos bastante bien. Estamos dentro del cronograma previsto todos los años. Bueno, profe, nos vemos entonces Bueno, el viernes. nos estaríamos viendo el viernes. ¿M? Muchas gracias Listo. por la atención. Manténganme al tanto, sobre todo vos, Joaquín, de cómo andás. Cualquier cosa nos vamos comunicando Dale, sí. por WhatsApp. Y bueno, por ahora nos seguimos viendo de esta forma.
Obviamente lo que me Sí, profe. recalcaron hoy en el departamento de ferroviaria es que la evaluación va a tener que ser presencial. Ahí no hay forma de hacerlo virtual. Eso me dijeron. Ahí no hay excepción. Pero bueno, la dejaremos para cuando se pueda hacer. Eso no hay problema. Sí, ¿la fecha del examen sería en junio o todavía no está definido? Eh, claro, sería, digamos, en base, cuando Joaquín más o menos esté como para venir, este, si por ahí le cuesta escribir, lo hacemos oral, lo vemos. Este, cuando puedan estar los dos presentes, recién ahí podemos empezar a hablar de la evaluación. En total serían dos parciales, o sea, habría que hacer uno más o menos a mitad de año y uno a fin de año. Ok, perfecto. Igualmente antes vamos a avisar con tiempo, lo vamos a hablar, lo vamos a charlar, vamos a repasar los temas, les voy a decir más o menos las pautas como para estudiar, para hacer el examen, la modalidad que les voy a tomar, cosa que no tengan dificultades. Profe, buenísimo. Bueno, nos seguimos viendo el viernes entonces. Les agradezco mucho y nos vemos. Un abrazo para los dos. Nos Igualmente, nos vemos. vemos. Gracias. Hasta luego.